La prueba de Weiss o Wechsler. Bueno, esta es una prueba psicológica que evalúa la inteligencia en adultos. No mide una sola capacidad, sino diferentes habilidades cognitivas como el razonamiento, la comprensión verbal, la memoria y la velocidad mental. Está dividido en 4 índices principales, que es la comprensión verbal, que mide el uso del entendimiento y del lenguaje, el razonamiento perceptivo, que evalúa la capacidad para resolver problemas visuales o especiales, la memoria del trabajo, que analiza cómo se mantiene y se manipula la información mentalmente. La cuarta es la velocidad de procesamiento, mide la rapidez y la precisión al realizar tareas simples. Bueno, la prueba se aplica individualmente por un psicólogo durante 60 a 90 minutos. Sus resultados se usan en contextos clínicos como educativos, laborales o en la investigación para conocer las fortalezas y habilidades cognitivas. Es una herramienta que ayuda a entender cómo piensa y aprende una persona más allá de un simple número como de inteligencia. En la aplicación de los protocolos de Weiss aparecen símbolos, que es la flecha, es donde se comienza el ítem según la edad del evaluado. La otra sería la flecha de inversión. Si la persona falla en los primeros reactivos, se deben de aplicar los anteriores en orden inverso hasta que logre dar las respuestas correctas. Y la mano se detiene después de ciertos números de errores consecutivos en los protocolos. La prueba de Weiss o Wechsler de inteligencia se puede aplicar en personas de 16 años hasta personas de 90 años con 11 meses de edad. Bueno, iniciamos con la primera subprueba, que es el diseño de cubos. El evaluado debe de reproducir figuras usando cubos con caras rojas y blancas, imitando los modelos que se muestran en el cuadernillo. Se evalúa la exactitud del diseño y el tiempo que se tardó en hacerlo. Si el diseño es correcto y rápido, se empiezan a obtener más puntos. El examinador comienza desde donde inicia la flecha. Y si hay errores en el inicio, se detiene el subtest cuando se cumplan las condiciones de discontinuación. Este ejercicio mide la organización perceptiva, la coordinación visomotora y el razonamiento especial. Bueno, para la puntuación, cada diseño se califica por exactitud y tiempo. Si el diseño es correcto dentro del límite del tiempo, se otorga el puntaje máximo. Si lo realiza correctamente pero se pasa del tiempo, recibe menos puntos. Si el diseño es incorrecto o no lo completa, son 0 puntos. Bueno, este subtest nos da información sobre cómo la persona percibe, analiza y organiza sus estímulos visuales, además de una habilidad para trabajar bajo la presión del tiempo. Bueno, ahora vamos con la segunda subprueba, que es la de semejanzas. Evalúa la capacidad de razonamiento verbal, el pensamiento abstracto y la formación de conceptos. En esta tarea se le presenta al evaluado 2 palabras, por ejemplo, manzana y plátano, y se le pide que explique en qué se parecen. El examinador dice, voy a decirte 2 cosas y quiero que me digas en qué se parecen. Por ejemplo, ¿en qué se parece un perro y un gato? Y el evaluado debe de responder algo que refleje las características o comunes o la categoría en general. Bueno, ahora vamos a hablar de las reglas de aplicación. Se comienza desde el ítem marcado por la flecha, dependiendo de la edad del evaluado. La regla de inversión, si falla en los 2 primeros ítems de su punto de inicio, se aplican los ítems anteriores, en orden inverso hasta lograr las respuestas correctas. La regla de discontinuación se detiene después de 3 respuestas consecutivas con una puntuación de 0. Cada respuesta se califica del 0, 1 o 2 puntos, según el nivel de abstracción. 2 puntos, una respuesta abstracta o correcta. Ambos son frutas. 1 punto, una respuesta concreta, parcial o ambos se comen. Y 0 puntos si la respuesta es incorrecta o irrelevante. Bueno, sigamos con el siguiente subtest, que es la retención de dígitos. Evalúa la memoria auditiva inmediata, la atención y la concentración. Consiste en repetir una serie de números que el evaluado dice en voz alta, en el mismo orden o en orden diferente, según sea la parte del test. El primero son los dígitos en orden directo. El evaluado repite los números en el mismo orden que se le presentan. El segundo sería el orden inverso. El evaluado repite números al revés del orden presentado. El tercero sería dígitos en orden creciente. El evaluado repite los números ordenándolos del mayor a menor. Evalúa la capacidad, de manejar información mentalmente. La regla de aplicación, su punto comienza desde la flecha dependiendo la edad del evaluado. La regla de inversión, si falla en ambos ensayos del primer grupo, el aplicado debe de retroceder al grupo anterior. La regla de discontinuación, si falla en ambos ensayos consecutivos al mismo tiempo, directo o inverso o creciente.
Cada serie tiene dos intentos. Si repite correctamente una serie, obtiene un punto, y si falla en ambas, discontinúa esa parte. La puntuación total se suma en los aciertos de las 3 secciones. Bueno, el subtest de matrices evalúa la inteligencia fluida, el razonamiento abstracto y la capacidad para percibir relaciones visuales sin depender del lenguaje. Es una tarea no verbal diseñada para medir cómo la persona analiza patrones y las relaciones lógicas entre figuras. Descripción de la tarea. Bueno, en cada ítem se presenta una matriz, un patrón incompleto, con varias figuras. El evaluado debe de elegir la opción completa correctamente en el diseño. Las opciones de respuesta se muestran en la parte inferior de la lámina, normalmente entre 5 y 8 alternativas. El participante debe de señalar o decir cuál cree que es la matriz correcta. La regla de aplicación se comienza desde la flecha, que depende de la edad del evaluado. La regla de inversión se aplica cuando fallan los 2 primeros ítems de su punto de inicio. Se aplican los ítems anteriores al orden inverso. Y la regla de discontinuación es cuando fallen 4 ítems consecutivos. La puntuación de cada respuesta equivale a 1 punto. La incorrecta vale 0 puntos. El subtest de aritmética evalúa la capacidad de razonamiento numérico, la atención de memoria y de trabajo y la concentración. Esta prueba el examinador lee problemas matemáticos orales y el evaluado debe de resolverlos mentalmente. Este se comienza desde la flecha, dependiendo la edad del evaluado. La regla de inversión: si fallan los primeros ítems, se aplican los anteriores en orden inverso hasta lograr los correctos consecutivos. La prueba se detiene cuando el examinado falla en 3 ítems consecutivos. Cada problema tiene un tiempo límite y las respuestas correctas valen 1 punto. Los ítems aumentan progresivamente la dificultad, exigiendo razonamiento lógico y la agilidad mental. El subtest de búsqueda de símbolos evalúa la velocidad de procesamiento, la atención visual y la precisión perceptiva. Esta tarea, el evaluado debe de examinar grupos de símbolos y decir lo más rápido posible si uno de los símbolos u objetivo aparece entre un conjunto de símbolos de búsqueda. Por cada ítem que el participante marca sí o no según corresponda, el objetivo es realizar la mayor cantidad de aciertos en un tiempo posible, limitado generalmente de 120 segundos. Se inicia desde donde comienza la flecha, dependiendo de la edad del evaluado. El tiempo se controla estrictamente, el examinador indica cuándo comenzar y cuándo detenerse. Y el subtest termina cuando se acaba el tiempo. Cada respuesta correcta vale 1 punto, los errores no se restan, pero afectan la precisión total. El subtest mantiene la velocidad perceptiva, la atención sostenida y la concentración y capacidad para un trabajo de mayor presión. El subtest de rompecabezas visual. Este evalúa la capacidad de razonamiento espacial, la organización perceptiva y la velocidad de análisis visual. En esta tarea el evaluado observa una figura completa y debe de seleccionar entre varias opciones las 3 piezas que formarían correctamente esa figura si estuvieran unidas. No se utilizan cubos ni materiales físicos, no se prestan las láminas. El participante no puede rotar las piezas mentalmente usando las manos, sino que debe de imaginar cómo encajarían visualmente. Se inicia desde donde comienza la flecha, que es dependiendo de la edad del evaluado. Si fallan los 2 primeros ítems, se aplican las anteriores en orden inverso hasta lograr los 2 correctos seguidos. Y se cancela al fallar 3 ítems consecutivos. Cada respuesta correcta vale 1 punto y hay un tiempo límite por ítem, generalmente de 30 segundos. Las respuestas fuera de tiempo o incorrectas valen 0 puntos. El subtest de información. Este evalúa el conocimiento general adquirido y la comprensión del entorno cultural. Mide la capacidad del individuo para recordar hechos y datos y conocimientos aprendidos a lo largo de su vida, reflejando qué tanto la memoria a largo plazo como las oportunidades educativas y culturales. Durante la prueba, el examinador formula preguntas orales sobre cultura general, por ejemplo, ¿quién escribió Don Quijote de la Mancha o por qué hierve el agua? El evaluado debe de responder verbalmente sin una opción de respuesta. Esta se inicia desde la flecha, que es dependiendo de la edad del evaluado. Si fallan los primeros ítems, se aplican los anteriores en orden inverso hasta obtener 2 respuestas correctas consecutivas. Y la prueba se detiene cuando el examinado falla en 4 ítems consecutivos. Cada respuesta se califica con 0 a 1 punto, dependiendo si la respuesta es correcta y completa.
El subtest de sucesión y números y letras evalúa la memoria de trabajo, la atención, la concentración y la capacidad para manipular información mentalmente. En esta tarea el examinador lee en voz alta una serie de números y letras mezcladas y el evaluado debe de repetirlas primero, los números en orden ascendente y luego las letras en orden alfabético. Por ejemplo, si el examinador dice D3, B1, el examinado debe de responder 1, 3, B, D. Bueno, sus reglas de aplicación comienza desde la flecha, que es dependiendo de la edad del evaluado, y si fallan ambos ensayos del primer grupo se aplican los anteriores en orden inverso. Cada serie se descontinúa cuando el evaluado falla en ambos ensayos consecutivos del mismo nivel. Y la puntuación: cada serie correcta vale 1 punto, los incorrectos valen 0 puntos, y la puntuación total es la suma de los aciertos. Test de peso figurado: evalúa la inteligencia fluida, el razonamiento cuantitativo y la capacidad para resolver problemas lógicos y visuales. En esta tarea el evaluado observa una balanza, dibujada con figuras de ambos lados, donde falta una pieza y debe de elegir cuál de las opciones mantendría la balanza en equilibrio. Las figuras representan pesos simbólicos y la persona debe de deducir la relación numérica o proporcional. Bueno, se comienza desde la flecha, que es dependiendo de la edad del evaluado. Si fallan los dos primeros ítems, se aplican las anteriores en orden inverso, hasta lograr los correctos consecutivos. El subtest se detiene cuando el examinado falla en 3 ítems consecutivos. Cada respuesta correcta equivale a 1 punto y hay un tiempo límite por ítem, generalmente de 30 segundos. El subtest de comprensión evalúa la inteligencia social, el razonamiento verbal y práctico, y la capacidad para aplicar el juicio común a situaciones cotidianas. Mide cómo la persona entiende las normas sociales, los valores culturales y el comportamiento apropiado. Durante la prueba, el examinador hace preguntas como: ¿por qué es importante llegar a tiempo a las citas? ¿Qué significa el dicho más vale tarde que nunca? El evaluado debe de explicar el significado o la razón, demostrando su comprensión y razonamiento. Se comienza desde el ítem de la flecha, que es dependiendo de la edad que tenga el evaluado. Si fallan los primeros ítems, se aplican los anteriores en orden inverso, hasta obtener 2 correctas consecutivas. El subtest termina cuando el examinado falla en 3 ítems consecutivos. Cada respuesta es calificada con un valor de 0, 1 o 2 puntos, dependiendo la claridad y la relevancia y el nivel de razonamiento. El subtest de cancelación evalúa la velocidad de procesamiento, la atención selectiva y la concentración visual. En esta tarea el evaluado observa una hoja con muchos dibujos o símbolos mezclados, y debe de marcarlos rápidamente, el objetivo específico o indicados. Por ejemplo, marca todos los triángulos rojos y cuadros azules. La tarea se realiza en 2 partes, con figuras coloridas y familiares, animales u objetos, con símbolos simples en blanco y negro. Cada parte tiene un límite de 45 segundos y el examinador indica cuándo empezar y cuándo detenerse. Se comienza desde la flecha, que es dependiendo de la edad del evaluado. El tiempo se controla estrictamente y el subtest termina cuando se cumple el tiempo asignado por cada parte. Cada reactivo tiene el valor de 1 punto, mientras que los errores o omisiones se reduce la puntuación total. El subtest de figuras incompletas evalúa la percepción visual, la atención del detalle y la capacidad para reconocer elementos esenciales de un objeto o una escena. En esta tarea se le muestra al evaluado dibujos u objetos o situaciones comunes, pero con una parte importante y faltante, y debe de identificar la parte que falta. Por ejemplo, puedo mostrarle una imagen de una cara sin una ceja o un reloj sin una manecilla y el participante debe de decir cuál es el detalle ausente. Se comienza desde la flecha, que es dependiendo de la edad del evaluado. Si fallan los primeros ítems, se aplican los anteriores en orden inverso, hasta que obtenga una de las 2 correctas consecutivas. El subtest se detiene cuando falla en 3 ítems consecutivos. Cada respuesta correcta vale 1 punto y las incorrectas valen 0.